Hola, bienvenido de nuevo. Mi nombre es Francisco Ortiz y en esta ocasión estaremos estudiando a uno de los profetas menores. Es un libro muy interesante del cual a veces no se habla mucho. Estamos hablando del profeta Joel. Es una historia de esperanza, pero es una historia también de tristeza. Es una historia acerca de retribución. Es acerca del día del Señor. Para ponernos en contexto acerca de la historia y del contenido del profeta Joel de este libro, antes hay que hablar un poco acerca de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en Lucas 17, del 26 al 30. Y dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así es, hermano. ¿Qué tiene que ver esto con el contenido del libro de Joel? Bueno, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de lo que sucedía en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Dice que comían, bebían, se daban en casamiento, trabajaban como si nada pasara. Estaban totalmente acostumbrados a un ritmo de vida que sabemos, también porque nos dice la palabra de Dios, que los días de Noé y los días de Lot en Sodoma y Gomorra fueron días de los peores en cuestión de idolatría, de inmoralidad, de bajeza, de maldad. Y dice el Señor en este texto que así como en los días de Noé y en los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre regrese, esto es, Jesucristo mismo. Así será el día en que Jesucristo venga por segunda vez. Y si nos detenemos un poco a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo en estos últimos días, creo que encontraremos bastantes similitudes, como la gente se ha enfriado, como la maldad prolifera, como oímos de hambre, de enfermedad, oímos acerca de decadencia moral como no se había visto en muchos años, y la gente está acostumbrada, no se detiene a reflexionar, sino continúan como si nada. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en día. Bueno, esta misma situación es la que menciona nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Lucas. Bueno, entonces entremos en materia y ver qué tiene que ver esto con el libro de Joel, el profeta Joel. Hablemos un poco acerca de este libro. Bueno, Joel, su nombre significa Jehová es Dios. La fecha, aunque es incierta, es aproximada entre el 835 y 820 a.C. Su lugar de ministerio fue el reino del sur, Judá, y se cree que ministró durante el reinado de Joás de Judá. Fue contemporáneo al profeta Eliseo y al profeta Abdías. Y aunque algunos especulan diciendo que el profeta Joel fue posterior a Isaías y a Ezequiel, los expertos dicen que precisamente por la forma de escribir, el estilo literario y algún contexto que contiene este libro, probablemente fue de los primeros de los profetas escriturales. El libro de Joel está en el compendio
de los profetas menores, pero no por esto es menor su mensaje. Sabemos que los profetas menores, estamos hablando de los profetas escriturales. Y el contenido de este libro se divide en dos grandes partes. Aunque es un libro pequeño, hay un gran mensaje de nuestro Señor en este libro. Entonces veremos a continuación en qué se divide. Bueno, son dos partes importantes. En la primera sección de este libro es del capítulo 1:1 al 2:27 y contiene el juicio de Dios en tiempos del profeta Joel. El profeta describe una plaga de langosta y la asocia con un juicio que está Dios enviando en ese momento a Judá por la situación que estaban viviendo. Y toma esta imagen profética de lo que está viviendo y experimentando para dar un mensaje por parte del Señor. Así como Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, dio un sermón al pueblo de Israel, esto es en Deuteronomio 28. El Señor habló a través de Moisés y les dijo: estas son las bendiciones si me obedeces, pero también estas son las maldiciones si desobedeces y eres rebelde. Podemos leer en Deuteronomio 28:38 que dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y el versículo 42 dice: toda tu arboleda y fruto de tu tierra serán consumidas por la langosta. Esto es precisamente lo que sucedió en tiempos del profeta Joel. Joel cree que este juicio, esta profecía, esta promesa que dio el Señor al pueblo judío al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, ya ha llegado por la situación que están viviendo el pueblo en ese momento. La segunda sección de este libro es del capítulo 2:28 al 3:21 y explica que estas plagas, así como trajeron juicio al pueblo de Judá en ese momento, así llegará el momento en que el Señor juzgue a las naciones, a todas las naciones, y esto sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como leímos en el pasaje de Lucas. También esta sección contiene uno de los pasajes, una de las profecías más importantes de este libro, y es la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y también tiene un mensaje de esperanza y de salvación, de arrepentimiento, donde todos los jóvenes y toda carne estarán llenos del Espíritu Santo y estarán llevando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a los confines de la tierra. En este libro podemos encontrar, o podemos dividirlo en 4 puntos o 4 temas principales que a continuación estaremos estudiando. El punto 1 habla de el día de Jehová o el día del Señor. Es bien conocido el profeta Joel acerca de este tema que él trató por primera vez. Posteriormente fue utilizado el término de el día de Jehová o el día del Señor por los profetas Ezequiel e Isaías, aunque muchos piensan que esto primeramente lo tocaron Isaías y Ezequiel y posteriormente fue Joel. Como mencionamos al principio, los estudiosos en el tema ponen a Joel antes que estos profetas, como el primer profeta que mencionó el tema del día del Señor, el día de Jehová. Y vemos a continuación en Joel 1:6-7, que dice: un inmenso ejército de langosta ha invadido mi tierra,
un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como de león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides, arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y las destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. En este pasaje vemos a Joel describiendo una gran plaga de langosta que surgió en su tiempo, que él presenció. Una plaga como jamás antes la había visto. Y esta plaga, el profeta la asocia y el Señor lo usa, esa figura, para dar un mensaje que aún hasta nuestros días estamos esperando y sabemos que el Señor lo cumplirá. Es el día del Señor, el día de Jehová. Y así como Oseas experimentó en carne propia la infidelidad de su esposa para reflejar y para dar a conocer la infidelidad del pueblo de Dios hacia nuestro Dios, el Señor utiliza esta terrible plaga de langosta en tiempos de Joel para expresar cómo sería el terrible día del Señor cuando el pecado de las naciones y de las personas no quede impune. Es el día de retribución. Es el día en que el Señor pondrá alto a la maldad en la tierra. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor, hemos de presenciar toda esta maldad, esta decadencia? Cuando vemos que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, como dice la palabra en Isaías, el Señor en ese día traerá retribución y tendrá el pago correspondiente al pecado de las naciones. Esto vemos en Joel 1:15, que dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Oh Dios, este profeta menciona en su mensaje el día del Señor, que este día vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y esta plaga terrible que presencia y que experimenta el profeta lo está asociando con este terrible día que vendrá en los últimos tiempos. El Señor utiliza esta imagen para que el profeta experimente en carne propia lo que será este día, que aún, hermano, está por llegar, como leímos al principio en Lucas, que nuestro Señor Jesucristo decía: y como en los días de Noé y en los días de Lot. Así estamos en estos días, como en los días de Noé y en los días de Lot. Y estamos esperando que cuando el Señor regrese, traerá juicio. Y ese será el terrible día del Señor. ¿Y qué significa este día de Jehová o día del Señor? Esta expresión es parte de la escatología bíblica. Se mencionó por profetas como Isaías o Ezequiel. Este día comienza el día en que nuestro Señor Jesucristo viene y cuando empieza la tribulación. No sabemos exactamente cuánto durará, pero sabemos que el Señor lo cumplirá, así como ha cumplido todas sus profecías y todas sus promesas, porque el Señor no cambia, es inmutable y el Señor es fiel, y lo que dice, lo hará. Leemos también en Apocalipsis 9, del 3 al 4. «Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes». Así es, hermano. En este pasaje de Apocalipsis vemos precisamente el cumplimiento de este terrible día. Y vemos la analogía donde también dice que habrá una terrible plaga de langostas. Pero en esta ocasión, esta plaga no dañará a cosa verde, no dañará a la vegetación como fue en los días de Joel, sino a toda persona que no tuviera
el sello de Dios en su frente. Esto es el sello del Espíritu Santo, el cual hemos recibido aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Y este sello del Espíritu Santo precisamente es el que dice: tú eres mi hijo y a ti no te tocará esta plaga. Así es, hermano, gloria a Dios. Ese mismo Espíritu Santo que fue derramado en el Pentecostés, que fue prometido por nuestro Señor Jesucristo cuando prometió a otro consolador. Ese es el Espíritu Santo que nos ha sellado y que nos ha apartado y que nos dice: eres hijo de Dios. El segundo punto que vemos en este libro es el arrepentimiento y salvación. Este libro también nos ofrece un mensaje de igual importancia, hablando acerca del terrible día del Señor. Esto es salvación, arrepentimiento y salvación. Podemos leer en Joel 2, del 12 al 13. Por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Oh sí, así es nuestro Dios, clemente y misericordioso. Y dice: vuélvete a mí, arrepiéntete, acepta la salvación de nuestro Dios, y entonces quizá puedas ser librado de ese día de retribución cuando venga nuestro Señor Jesucristo con poder. Este es un mensaje como encontramos en el resto de la Biblia, donde dice: arrepiéntete. Es un mensaje de salvación. El tercer punto, también de igual importancia, que encontramos en este libro es, yo creo que una de las profecías más conocidas de este libro y de la Biblia entera, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llega la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a vivir y morar en el creyente. Esto lo encontramos en Joel 2, 28 al 29, y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oh, gloria a Dios. Esta profecía también fue prometida por nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 14, cuando dijo: y yo rogaré porque Dios mande otro consolador. Ese consolador llegó y se cumplió en Hechos 2:16, cuando llegó el día del Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo descendió con poder y empoderó a la iglesia, al Hijo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo fue el que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y el que te dio vida a ti y a mí, el que nos hizo unas nuevas criaturas para gloria y honra de nuestro Dios, el que selló tu frente, el que te ha dicho: tú eres un hijo de Dios. Así es, hermano. Este profeta Joel, 830 años antes de Cristo, profetizó algo que tú y yo podemos gozar, con el cual podemos tener una relación personal con nuestro Dios. También este libro contiene un cuarto punto muy importante, que es Cristo en Joel, o como se diría teológicamente, la cristología de Joel. Y vemos enseguida en Joel 2:32, que dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.
profeta dice en su profecía que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Bueno, hermano, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el único nombre en el cual hay salvación es en el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios. Así es, hermano. Hechos 14, del 11 al 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Esta profecía también se ha cumplido. La profecía de Joel, donde está diciendo que aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Jesucristo la cumplió. Jesucristo, Dios, porque no hay salvación más que en Cristo Jesús. Entonces, por un lado nos dice: arrepiéntete, vuélvete, rasga tu corazón, vuélvete a Dios, porque en Dios hay salvación, en Cristo hay salvación. Y el derramamiento del Espíritu Santo, después de aceptar a Jesucristo, inmediatamente viene a morar en ti y te hace una nueva criatura y te regala salvación en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. También habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en Joel 2, 30 al 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este día, como comentamos, dice la Escritura que va a comenzar cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Y dijo que así como en los días de Noé y en los días de Lot, así será cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Mateo 24, 29 al 30, que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios, hermano. Estamos esperando precisamente la venida del Señor, pero esta vez con poder que traerá juicio y justicia en el gran día del Señor. Y este pasaje es paralelo a Apocalipsis 6, 12 al 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por el fuerte viento. Este pasaje paralelo habla también acerca del día del Señor, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y estos prodigios y señales se den. Sí, hermano, el día nadie lo sabe. Es un error querer calcular o querer poner fechas, porque el Señor, Él mismo, es el que tiene sus tiempos kairos, tiempo de Dios. Pero nos advirtió y nos dio señales para que estemos atentos,
para que no durmamos, para que estemos velando y para que estemos esperando cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y así como el profeta Joel fue para un pueblo, un reino en decadencia, para Judá, que estaba en decadencia, así el pueblo de Dios, la iglesia, tú y yo, somos una voz profética que clama y que da el mensaje de salvación. Ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos la comisión, ya tenemos el llamado. Somos esa luz y esa sal para un mundo caído en tinieblas, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De Él es el juicio, no de nosotros. Pero mientras tanto, tenemos un propósito, un llamado, una misión de reconciliación. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano, por escuchar este mensaje. Espero que pronto nos veamos en otro estudio, en otra historia. Muchas gracias. La paz de Dios, que Dios te bendiga. Hasta pronto.